Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. El tema del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un tema que desde hace algunas semanas ha ocupado la atención de la opinión pública, de los inversionistas, de todos los interesados en este que sin duda es probablemente el principal proyecto de infraestructura de esta administración y quizás el más importante en años en el país. Para ayudarnos a entender la dimensión y qué va a pasar con el nuevo aeropuerto, nos acompaña en esta noche el licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, quien es director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado justamente de este proyecto. Manuel Ángel, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Enrique, un privilegio estar contigo. Al contrario. Y también nos acompaña pues el responsable de los dineros, porque no se hace gratis este proyecto, hay que encontrarle los equilibrios financieros, la manera de que sea viable. Federico Patiño, director financiero del Grupo Aeroportuario y también responsable financiero de este proyecto. Federico, bienvenido. Enrique, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Una primera pregunta, Manuel Ángel. ¿Cuándo se tomó la decisión? Porque esta es una historia larguísima. Tú la conoces mejor que nadie, eres de los que conoces mejor de todos los antecedentes de estos proyectos. ¿En qué momento ya hubo la decisión? Vamos. Seguramente desde que el señor presidente delineó los compromisos que tenía con la nación, no solamente de su campaña política, sino con las necesidades propias del país, tomó esta decisión. Este es un tema, Enrique, que si nos vamos a los análisis hemerográficos, nos encontramos que desde que don Gustavo Díaz Ordaz era candidato a la presidencia de la República, se viene hablando de él. Estamos hablando de 1963, 64. Así es, hace 50 años. Los últimos 4 presidentes de la República trabajaron sobre el tema, intentaron llevarlo adelante y bueno, se hicieron algunas cosas sin duda positivas, se cometieron también algunos errores. Nosotros hemos tratado de aprovechar todo lo positivo que se hizo, de aprender de esos errores que se cometieron y en primera instancia darle viabilidad al proyecto, asegurar que este proyecto, que es un proyecto muy importante para México, tuviera viabilidad técnica, social, financiera y pudiera ir adelante, Enrique. ¿Cuánto tiempo se lleva un proyecto de estas dimensiones, Manuel Ángel? El trabajo a veces que no se nota, el trabajo de preparación, de estudios, de investigación. ¿Qué tanto tiempo el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha estado ya trabajando en detalle en el proyecto? Déjame comentarte que este tipo de proyectos toman entre 12 y 15 años, normalmente desde que se conciben hasta que empieza a aterrizar el primer avión en el nuevo aeropuerto o a salir, a despegar. Hace algunas semanas platicaba yo con el presidente mundial de Samsung, andaba por México, y comentaba él que construir un aeropuerto de estas dimensiones es la segunda tarea más compleja del mundo después de construir una planta nuclear, por todos los detalles que hay en su entorno. Acá tenemos clara conciencia de que hay una necesidad de contar con estas instalaciones a la brevedad, porque el aeropuerto actual está saturado, porque significa mucho para el país en términos del turismo que llega a México, de los hombres de negocios que llegan a México, de la carga que se maneja dentro del propio aeropuerto. Y Grupo Aeroportuario como tal, pues se constituyó hace escasamente un par de meses. De hecho, apenas nos van a dar suficiencia financiera para empezar a operar. Pero el proyecto dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del maestro Gerardo Ruiz Esparza, pues empezó a trabajar desde principios de esta administración. En lo personal, y Federico está en una situación similar, nosotros llevamos cerca de año y medio trabajando con el mismo. El tema del dinero es un tema esencial. Se ha hablado de varias cifras, 120,000 millones de pesos o 169,000 millones de pesos si se toman en cuenta todas las obras conexas al aeropuerto. ¿De dónde sale, en términos sencillos, de dónde va a salir este dinero, Federico? Bien, Enrique, efectivamente, es un proyecto del orden de 169,000 millones de pesos, como bien tú señalas, si lo consideramos con todos los elementos que lo constituyen. Es decir, por una parte tenemos la infraestructura aeroportuaria, cuyo presupuesto es del orden de unos 127,000 millones de pesos, dicho en dólares aproximadamente unos 10,000 millones de dólares, y el resto lo constituye lo que es toda la infraestructura
hidráulica, que es fundamental para el aeropuerto, obras sociales y todo lo que es la gerencia y el diseño y la parte de ingeniería. Entonces, todo eso hace un proyecto de 169 mil millones de pesos. Ahora, ¿cómo se va a financiar este proyecto? Hemos diseñado un esquema mixto de financiamiento. Por una parte tenemos recursos públicos y por otra parte vamos a tener recursos privados. La deuda sostenible de este proyecto es alrededor de unos 71 mil millones de pesos. Eso es lo que provendrá del sector privado. Y 98 mil millones de pesos, que significa el 58% de estos 169 mil millones, vendrán del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, la deuda que estamos obteniendo de los mercados fue diseñada bajo las siguientes premisas. Por una parte, y esto es algo fundamental, era mantener el aeropuerto de la Ciudad de México y el nuevo aeropuerto que tuviera los ingresos suficientes para poder financiar todo lo que son gastos de operación y mantenimiento. Es decir, eso es fundamental. La otra parte era que no se constituyera deuda pública, es decir, es un financiamiento proyecto y por lo tanto no hay recursos ni contra el aeropuerto ni contra el gobierno federal. Es decir, no tenemos la garantía del gobierno federal, sino simplemente es un riesgo proyecto. Para que la gente entienda, esto significa que cuando pagamos impuestos, estos impuestos, no la TUA, digamos que es un costo operativo para el pasajero, pero los impuestos no son recursos de los que se vayan a tomar dinero para el aeropuerto. No, de ninguna manera. Es decir, el propio aeropuerto tiene su fuente primaria de pago, que es la tarifa de uso del aeropuerto. Es decir, es el propio usuario del aeropuerto quien está financiando su nuevo aeropuerto. Otra premisa que fue fundamental es que era mantener el aeropuerto como patrimonio del gobierno federal. Es decir, no se está concesionando, no se está privatizando, forma parte del patrimonio federal y por lo tanto el único accionista es el gobierno federal a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Y otro elemento fundamental pues, era ver qué estaba haciendo el mundo en el financiamiento de este tipo de proyectos. Hay otros proyectos que se han financiado de manera similar, no estamos inventando absolutamente nada, simplemente lo estamos ajustando a las necesidades de nuestro país y del propio proyecto. Y ha habido proyectos como el caso de La Guardia, recientemente hizo una colocación, o el caso de Bélgica. Entonces, estamos tomando las mejores prácticas del mercado y así es como estamos financiando el proyecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Digamos, ya se conoció, ustedes llevan trabajando año y medio en diferentes aspectos, ya se conoció el proyecto, ya se hizo público, se definió el grupo de arquitectos que va a trabajar en la obra arquitectónica propiamente. ¿Cuál podría ser un cronograma previsible de lo que sigue, Manuel Ángel? Bueno, tenemos una hoja de ruta con sus entregables a lo largo de los meses en que estimamos va a llevar todo el proceso de construcción, de pruebas y de certificaciones antes de poner en funcionamiento el aeropuerto. A partir de que se determinó la viabilidad del mismo y se hizo público la decisión de llevarlo adelante, pues entramos en distintas etapas. Por un lado, la parte hidráulica, que pues era uno de los grandes retos, Enrique, porque no sabíamos, una vez que se definió que el mejor sitio donde construirlo era a 10 kilómetros del actual aeropuerto y que involucraría pues, un proyecto de inclusión social, un proyecto de enorme beneficio. Sabíamos que la parte hidráulica era un reto enorme, era un desafío muy grande que no estaba resuelto. Hubo necesidad de hacer todos los estudios, los problemas que hemos tenido de inundaciones en toda esa zona del Valle de México, los problemas que tiene la propia Ciudad de México. Bueno, pues los estudios arrojaron que tenían que resolverse para poder también pensar en el aeropuerto. En consecuencia, eso nos llevó pues, muchísimos meses. Este año llegó la conclusión, vimos que técnicamente era factible hacerlo, sometimos a la consideración el costo que esto representaba, alrededor de 17 mil millones de pesos, construir pues 24 plantas de tratamiento de agua, 145 kilómetros de nuevas conexiones, revestir 25 kilómetros de canales que van a cielo abierto con problemas de olores, con problemas de salud, hacer una obra monumental para crear una zona de regulación, un gran lago de regulación hidrológica que triplicara la capacidad que hoy se tiene para evitar
inundaciones y conflictos a futuro. Eso se puso... La zona de agua, perdón, la zona de agua embalsada, la que se ve allá al oriente del aeropuerto, ¿se va a triplicar? Se va a triplicar y se va a tener un espejo de agua todo el año, porque hoy lo único que tenemos es el agua Nabor Carrillo y el resto pues es agua que llega a un terreno desértico prácticamente y que llega en tiempo de lluvias y después pues muy poco se filtra por la conformación de la tierra y el resto se evapora. Lo que tendremos ahora sí serán 2.700 hectáreas, que es una extensión enorme de espejo de agua durante todo el año. Y eso va a venir a resolver una problemática pues muy sentida, muy demandada por la población. Una vez que se vio que esto tenía viabilidad, la decisión fue que Conagua empezara ya con los trabajos. Ya está en curso con estos trabajos. Y en el caso particular del aeropuerto, bueno, pues estamos pasando a la etapa de trabajar sobre los proyectos ejecutivos para poder empezar con obras, a la etapa de, bueno, cumplir con todos los requerimientos de orden ambiental desde el punto de vista de trámites. Este es un proyecto fundamentalmente medioambientalista. Estamos trabajando con la Semarnat, estamos viendo ya lo de la manifestación del impacto ambiental, ya gestionamos y deberemos de tener en muy corto plazo el cambio de destino de la tierra y la propiedad de la tierra, que pues era de... hasta hoy es de Conagua, se le va a pasar a la Secretaría de Comunicaciones. Viene ya nos platicará Federico, la conclusión también con los bancos de todo el trabajo que se ha venido haciendo y pues tener ya absoluta claridad de lo que tienes que ir haciendo en el tiempo para poder entregar pues lo que nosotros nos estamos planteando para el 2018 como un gran reto y donde queremos que el avance de este gran proyecto sea monumental para entonces. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes quiero dejar sobre la mesa una interrogante que se hace la gente. ¿Cuándo de manera realista tendremos una terminal operable con pistas, con las instalaciones necesarias? Estamos hablando de 4, 5, 6 años y bueno, ¿y qué va a pasar con el aeropuerto actual en ese lapso? Porque una parte de los recursos se van para allá, entonces vamos a descapitalizar el actual. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este tema. Estamos en Coordenadas platicando acerca del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Regresamos. Regresamos a Coordenadas. Estamos platicando esta noche en torno al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y dejábamos sobre la mesa el tema de los tiempos. Alguna vez en una conversación previa, Manuel Ángel, le hablabas de que un aeropuerto es casi como un organismo vivo. Entonces nunca acaba de construirse en su totalidad. Sin embargo, ¿qué plazos estamos visualizando para que empiece a funcionar como aeropuerto? Bueno, aquí es importante destacar la necesidad que tenemos. El actual aeropuerto está saturado. Sí, los usuarios lo conocemos perfectamente. Y la pérdida de oportunidades para el país es enorme, día tras día, independientemente de las incomodidades de los usuarios. Hoy México, por no tener la infraestructura que requiere, pierde oportunidades para su gente. En consecuencia, tenemos que acelerar el paso, haciéndolo transparente, todo el dinero que se aplique, haciéndolo eficiente. Los errores cuestan mucho dinero y siendo pues una inversión tan importante es fundamental minimizar el margen de error al máximo. Y bueno, lo que tenemos como objetivo, un aeropuerto sustentable, un aeropuerto capaz de competir con pues otros hubs que hay en el mundo, sobre todo pensando en Panamá, pensando en Miami, pensando en Los Ángeles, pensando en Dallas. Nosotros tenemos que ser un gran competidor. Nuestro principal cliente pues, es el pasajero, las aerolíneas, y tener un aeropuerto eficiente, sustentable, bonito, nos va a dar muchísimo, pero hay que hacerlo pronto.
Traemos muy claro en pues, lo que hemos presentado ante las instituciones financieras, cuál es nuestra hoja de ruta, cuáles son nuestros objetivos, y queremos que en función del grado de avance podamos fijar una fecha, pero siendo conscientes que es un proyecto transeccional. Nosotros creemos que al término de este sexenio nos quedará muy poco por construir para esa primera fase, donde habremos de arrancar con una capacidad de poco más de 50 millones de pasajeros, y quedará desde luego el tema de las certificaciones y el tema de las pruebas, que son fundamentales antes de echarlo a caminar, porque entre el momento en que tú cierras el actual aeropuerto y abres el nuevo, solo transcurren 8 horas. Entonces tienes que preparar todo este proceso desde muy temprana etapa en cuanto empieza la construcción del mismo. Digamos, estamos hablando de un lustro, más o menos, poco más o menos, digo, sé que en este tema no puede haber tiempos tan precisos, pero el rango sería este más. Sin duda. Estamos en esos tiempos objetivo. Hablamos del dinero, Federico, a propósito de dos cosas. Uno, ¿qué tanto apetito hay por parte de los que tienen el dinero, las instituciones financieras o los que son encargadas de intermediarlo para financiar esta construcción? Y segundo, decíamos, no vamos a dejar en este lapso de 5 años o el tiempo que sea sin dinero al aeropuerto actual. No, de ninguna manera. Y esa es mi responsabilidad, entre otras cosas, ¿no? Pero, no, mira, la verdad es que hay un gran apetito por parte de los mercados. A raíz de que se dio a conocer, hemos tenido, pues, un gran interés por parte de los mercados, sobre todo internacionales, de participar en este tipo de proyectos de infraestructura. Y aquí hay un punto, yo creo que medular. Tenemos ahorita un aeropuerto que no va a cerrar hasta no abrir el nuevo aeropuerto. Entonces siempre va a tener un flujo. Lo que estamos haciendo es que el actual aeropuerto está financiando el nuevo aeropuerto. Entonces, no hay un riesgo de construcción para el acreedor como sucedería en un proyecto aislado de infraestructura, un aeropuerto que nacería de cero, por ejemplo. Pues ahí sí hay un riesgo de construcción que hace más difícil y complejo su financiamiento. En este caso, de acuerdo como está planeado y por las posiciones de las pistas, no pueden convivir los dos aeropuertos. Entonces, no vamos a cerrar hasta no abrir el nuevo aeropuerto. Entonces, siempre tenemos una generación de flujo importante. Ahora, como ya mencionábamos, lo que estamos haciendo, estamos utilizando el flujo excedente del aeropuerto. Es decir, no estamos poniendo en riesgo de ninguna manera su operación y mantenimiento, ni del actual ni del futuro aeropuerto. Entonces, ese excedente es el que estamos utilizando para el servicio de la deuda. Pero no solamente ese excedente va a ser suficiente para servir la deuda en tiempo y forma, a largo plazo, como se diseña en este tipo de proyectos, sino también incluso para la recuperación de los recursos que el gobierno federal va a invertir en este proyecto a través del PEF. Estos 98,000 millones que te comentaba van a ser recuperados en el tiempo. Es decir, es un proyecto, por eso decimos que es un proyecto autofinanciable, porque no solamente sirve la deuda, sino también al accionista primordial, que es el gobierno federal, va a recuperar su inversión, incluso con un rendimiento importante. Sin embargo, se va a requerir en el actual aeropuerto hacer trabajos. Sí, desde luego. Una terminal como esta, con la complejidad y la problemática que tiene, requiere trabajos. El secretario de Comunicaciones y Transportes habló incluso de un proyecto para la renivelación y hacer que la Terminal 2 vuelva a quedar bien. ¿Para cuándo estaríamos viendo ese tipo de proyectos en el actual aeropuerto, Manuel Ángel? Bueno, yo espero que en el muy corto plazo, sin duda, es un aeropuerto en funcionamiento, es un aeropuerto que tiene que estar en condiciones óptimas, en donde hay que cuidar los equilibrios. Por un lado, no debes de sobreinvertir en una instalación que sabes que tiene una vida perenne, y por otro, sabes que debes de mantener en óptimas condiciones esas instalaciones. Entonces, las inversiones que requiere son de distinto tipo en distintas áreas. Mencionabas, por ejemplo, el caso de la Terminal 2. Hay que meterle dinero. Por fortuna, pues los problemas que tiene derivan esencialmente por una necesidad de darle un mantenimiento mayor, pero esa Terminal 2 tendrá futuro.
en el proyecto que se está trabajando, en el análisis que se está realizando para el uso futuro de las tierras del actual aeropuerto, pues el propósito sí es poder utilizar todo lo que sea utilizable, donde se han hecho inversiones importantes por parte del gobierno federal, de los mexicanos. Y en ese sentido, pues se está perfectamente definiendo qué es lo aprovechable, considerar aquellos negocios que no puedes mover, no vas a poder mover los hoteles que ahí están o instalaciones muy grandes. Bueno, ¿cómo podemos hacer que en el proyecto que finalmente se apruebe para el uso futuro de esa tierra, todos estos intereses se cuiden, todas estas inversiones pues se multipliquen, se revaloricen o se revalúen en este proyecto? Aquí en El Financiero publicamos hace algunos días una nota donde se decía que iba a haber una mini ciudad, así entrecomillada, en la zona del aeropuerto actual por digamos, la incorporación de toda esta serie de elementos, quizás zonas habitacionales, zonas verdes, infraestructura productiva, centros educativos. ¿Cuál es el estado del proyecto, del estudio para saber qué hacer con el aeropuerto actual y que no sea una carga, sino al contrario un activo que ayude al financiamiento del nuevo? Supongo que eso también es parte de las cuentas que tienen que hacerse. Sin duda. Hay tarea todavía por hacer. Todo esto está pues, en estudio, en análisis. Lo que es extraordinario en este proyecto integral, completo, ha sido su visión de beneficio para el presente y para el futuro de México. Es un proyecto transformador, Enrique. Y en él la gran fortuna que hemos tenido en este periodo particular de nuestro país, donde los mexicanos ven hacia el futuro, ha sido la coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias y la participación de los distintos niveles de gobierno. Estamos hablando del tema del destino futuro de las tierras del actual aeropuerto. Bueno, ahí está participando el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de un proyecto integral donde va a estar participando el Estado de México. Ahí está participando el gobierno del Estado de México. Y son decisiones que tendrán que tomarse conjuntamente y decisiones que serán en beneficio de nuestra gente. En el caso de la Ciudad de México, pues estamos planteando que se duplique el número de empleos. Hay todavía mucho trabajo por hacer en lo que se está visualizando, pero será algo que beneficiará enormemente al entorno y a lo nuevo que se cree en esta parte. ¿De cuántos trabajos directos e indirectos estamos hablando, tanto en la fase constructiva como en la etapa operativa? En el nuevo proyecto estamos hablando de alrededor de 160,000 empleos a lo largo de su proceso constructivo, y ya para su operación, déjame decirte que por cada 1,000,000 de pasajeros adicional que llegue, generas 4,000 empleos adicionales también entre directos e indirectos. O sea, estás hablando de, pues si lo multiplicáramos por 120, en 480,000 nuevos empleos. Sí, estamos hablando en total quizás de 600,000 entre los directos e indirectos. A lo largo de eso. Y muchos otros, digamos, que seguramente se encadenarán. Así es. Se encadenarán allí. Cuando vimos la maqueta, es impresionante, es realmente impresionante. Y mucha gente pensó, seguramente va a ser bien caro. O sea, las aerolíneas por usar esta infraestructura van a tener que pagar mucho y pues eso lo van a repercutir a los pasajeros. ¿Será así? No, mira, tiene que ser competitivo, es decir, estamos compitiendo contra el mundo. Va a ser el hub más importante de América Latina y eso es lo que estamos diseñando precisamente. Entonces, no, de ninguna manera, al contrario, van a venir nuevas líneas. Ya acaba de anunciar, por ejemplo, Air France que ya está limitado por la saturación del aeropuerto. Hay nuevas líneas que quieren acudir a nuestro país una vez que sea hub. Entonces, la verdad de las cosas, va a ser un aeropuerto a nivel mundial muy competitivo y que lo haremos con las mejores prácticas. Entonces, y déjame decirte otra cosa, yo creo que incluso hay un alto potencial y que todavía generar mayores ingresos en nuestro aeropuerto. Déjame darte algunas cifras. Por ejemplo, la parte comercial. Hablamos ya de la tarifa de uso del aeropuerto. De la parte comercial. En México, por ejemplo, en el actual aeropuerto, el 25% de sus ingresos proviene de la parte comercial. Cuando un hub tradicional, más del 50% proviene de la parte comercial. En México, por ejemplo, cada pasajero gasta en el aeropuerto actual $4. En el caso de Cancún, 7.5. En el caso de un hub normal, 11.5. En el caso de Narita, por ejemplo, $31 por pasajero. Entonces, imagínate todavía el potencial que tenemos ahí para la generación de ingresos.
todo este escenario que hemos hecho para la captación de esta deuda ha sido bajo un escenario verdaderamente conservador. Nos hemos mantenido como si vamos a tener el mismo ingreso y solamente se va incrementando por el número de pasajeros. Entonces tenemos una gran oportunidad en este aeropuerto para todavía incrementar, si es necesario, el financiamiento en un momento dado. Se nos está acabando el tiempo, Manuel Ángel, pero quisiera al final, en unos segundos, que nos dijeras, para la gente que hoy no usa el aeropuerto, que no vuela, ¿en qué le beneficia? Porque a veces también se ha dicho que esto es para una élite, para el porcentaje relativamente pequeño de la población que vuela. Para el conjunto de la población, ¿en qué le beneficia este proyecto? En muchísimo, en muchísimo. Déjame decirte que pues, la cantidad de turismo que llega al país y que sigue siendo creciente y que se queda no solamente en la zona metropolitana, sino al interior del país, tiene que ver directamente con quien está en Nayarit, o quien está en Colima, o quien está en Guerrero, o quien está en otras partes del país, sea el norte, sea el sur, pues donde llega este turista a hacer una derrama importante de beneficio, a consumir todas las cosas locales, sean servicios, sean productos. En el caso de los hombres de negocios ocurre exactamente lo mismo. Van a distintas partes pues, para realizar compras, para realizar inversiones, para beneficio de nuestra gente. En el caso del comercio, bueno, a través del actual aeropuerto de la Ciudad de México pasa el 65% de la carga aérea, que es un mercado creciente en forma espectacular y que es un mercado también utilizado pues, por productos que requieren ser transportados en forma competitiva y rápida. Y bueno, pues habrá productos también de todo el país para este propósito. El beneficio para nuestra gente que no necesariamente utilice el aeropuerto es muy, muy, muy grande, y no solo en la zona metropolitana, sino en todo el país. Este es un proyecto transformador de México, Enrique. Un tema que seguramente nos va a seguir ocupando durante bastante rato. Iremos viendo las diferentes fases de este proyecto. Yo quiero agradecerles a Manuel Ángel Núñez Soto, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a Federico Patiño, director financiero, responsable financiero de este proyecto, que nos hayan ayudado esta noche a entender implicaciones y perspectivas de este gran proyecto del país. Gracias por acompañarnos en Coordenadas. Y a usted que nos escuchó, que nos vio, gracias, muy buenas noches, los espero la próxima semana.